Bienvenidos una vez más a Crónicas del Mundo. Ponte cómodo, porque hoy viajaremos a través de las inmensas estepas de Asia para conocer la historia de un hombre que pasó de ser un niño abandonado y perseguido por sus enemigos a convertirse en el conquistador más temido de su tiempo. Su nombre fue Gengis Khan. A lo largo de su vida, logró unir tribus enfrentadas durante generaciones, derrotó ejércitos que parecían invencibles y construyó el mayor imperio contiguo que ha existido en la historia de la humanidad. Pero su historia no comenzó entre palacios ni rodeado de riquezas. Comenzó en un mundo duro, donde la supervivencia dependía de la fuerza, la lealtad y la capacidad de resistir cuando todo parecía perdido. ¿Cómo logró aquel joven llamado Temujin convertirse en el hombre que cambiaría el destino de continentes enteros? Esa es la historia que vamos a descubrir hoy. Comenzamos. Pero para entender cómo un hombre llegó a construir el mayor imperio contiguo de la historia, primero debemos regresar a un lugar tan inmenso como implacable, las estepas de Mongolia, un océano de hierba que se extiende hasta donde alcanza la vista. Un territorio donde los inviernos podían matar a familias enteras, y donde la supervivencia dependía de la fuerza, la resistencia y la capacidad de adaptarse a un entorno despiadado. Fue allí donde, alrededor del año 1162, nació un niño llamado Temujin. Nadie podía imaginar entonces que aquel niño cambiaría el destino de millones de personas. No nació en un palacio, no heredó un gran reino, no estaba destinado a gobernar un imperio. Su infancia estuvo marcada por la incertidumbre, el peligro y la lucha constante por sobrevivir. Su padre, Yesugei, era un jefe tribal respetado entre los mongoles. No era un rey ni un emperador, pero poseía suficiente influencia para proteger a su familia y asegurar cierta estabilidad. Durante los primeros años de vida de Temujin, parecía que su futuro seguiría un camino relativamente normal para un joven de las estepas. Aprender a montar a caballo, aprender a cazar, aprender a combatir y algún día convertirse en un guerrero más de su tribu. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Temujin tenía apenas 9 años, acompañó a su padre en un viaje que marcaría su vida para siempre. Durante aquella expedición fue prometido en matrimonio a una joven llamada Borte, perteneciente a otra familia importante de la región. Era una práctica habitual entre las tribus. Los matrimonios ayudaban a construir alianzas y reforzar la estabilidad entre distintos grupos. Después de dejar a su hijo con la familia de Borte durante un tiempo, Yesugei emprendió el camino de regreso. Nunca llegó a casa. Según las crónicas, fue envenenado por miembros de una tribu rival. Su muerte cambió por completo el destino de Temujin. De la noche a la mañana, la familia perdió la protección de su principal líder. Y lo que ocurrió después fue incluso peor. Los seguidores de Yesugei abandonaron a su viuda y a sus hijos. Sin un jefe fuerte que los dirigiera, consideraron que aquella familia ya no tenía valor para ellos. Los dejaron atrás, solos, en uno de los entornos más hostiles del planeta. Durante años, Temujin, su madre y sus hermanos sobrevivieron como pudieron, recolectaban raíces, pescaban, cazaban pequeños animales. A menudo pasaban hambre, a menudo pasaban frío. Cada día era una lucha, cada estación podía significar la muerte. Aquellos años de miseria dejaron una huella profunda en el joven Temujin. Aprendió que la lealtad era algo extremadamente valioso, pero también aprendió que podía desaparecer en cualquier momento. Aprendió que la fuerza era necesaria, pero comprendió que la inteligencia y la determinación podían ser aún más importantes. Las dificultades no tardaron en provocar conflictos, incluso dentro de su propia familia. Las tensiones por la comida y la supervivencia eran constantes. Según los relatos tradicionales, Temujin llegó a matar a uno de sus medio hermanos durante una disputa por recursos. Fue un episodio brutal, pero reflejaba la realidad de aquellas tierras. La supervivencia estaba por encima de todo, y el joven que algún día gobernaría un imperio empezaba a descubrir el lado más duro de la vida. Sin embargo, los problemas no habían terminado. Con el paso de los años, Temujin comenzó a llamar la atención de tribus rivales. Su linaje seguía siendo importante, y algunos temían que algún día
intentara recuperar el poder perdido de su familia. Finalmente, fue capturado por enemigos, encadenado, humillado públicamente, convertido en prisionero. Para muchos, aquello habría significado el final, pero no para Temujin, porque, incluso en aquella situación desesperada, demostró una cualidad que lo acompañaría durante toda su vida, la capacidad de no rendirse jamás. Una noche logró escapar. Las circunstancias exactas siguen siendo motivo de debate entre los historiadores, pero la tradición cuenta que recibió ayuda de personas que, impresionadas por su carácter, decidieron arriesgar sus propias vidas para salvarlo. Aquella experiencia reforzó una idea que marcaría todas sus futuras decisiones. Las alianzas podían ser más poderosas que la fuerza bruta. La lealtad debía recompensarse, y quienes demostraban valor merecían oportunidades, sin importar su origen. Mientras crecía, Temujin comenzó a reunir seguidores. Al principio eran pocos, familiares, amigos, guerreros sin futuro, hombres que buscaban un líder capaz de ofrecer algo diferente. No se sentían atraídos por la riqueza, porque Temujin no la tenía. No se sentían atraídos por un gran ejército, porque tampoco existía. Lo seguían por otra razón, porque veían en él una determinación extraordinaria, porque parecía capaz de soportar cualquier adversidad, porque en un mundo dominado por rivalidades constantes, transmitía una visión de unidad que pocos podían imaginar. Poco a poco aquel grupo comenzó a crecer, y con cada nuevo aliado, el joven líder daba un paso más hacia un destino que nadie podía prever. Pero para convertirse en el hombre que pasaría a la historia como Gengis Khan, todavía debía superar desafíos mucho mayores, y el más importante de todos estaba a punto de llegar, porque en las estepas de Mongolia, las tribus seguían divididas, los conflictos eran constantes, las traiciones eran habituales, y unir a aquellos pueblos enfrentados durante generaciones parecía una tarea imposible. Sin embargo, Temujin estaba decidido a intentarlo, y muy pronto demostraría que era capaz de cambiar para siempre el equilibrio de poder de toda Asia. A medida que Temujin crecía, su nombre comenzó a circular entre las tribus de las estepas, no como el de un gran conquistador, todavía no, sino como el de un hombre que había sobrevivido a lo imposible, y en aquellas tierras sobrevivir ya era una forma de poder. Pero la verdadera transformación comenzó cuando empezó a tejer alianzas más sólidas. Ya no era solo un joven luchador, era alguien que entendía algo que muchos líderes ignoraban. Las tribus mongolas no podían seguir divididas para siempre. Mientras se enfrentaban entre sí, otros pueblos crecían en fuerza y organización. El futuro no pertenecía a los más violentos, sino a los más unidos. Con el tiempo, Temujin fue ganando seguidores más organizados, guerreros leales, jefes tribales menores, hombres cansados de la guerra constante entre clanes, pero no todos lo aceptaban. Cada alianza que construía generaba nuevos enemigos, y cada victoria acercaba más el momento de una confrontación decisiva. La gran oportunidad llegó cuando logró consolidar suficientes apoyos como para desafiar directamente a las principales tribus rivales. No fue una guerra rápida, fue un proceso largo, brutal y lleno de traiciones. Pero una a una, las tribus comenzaron a caer o a unirse a su causa, y algo empezó a cambiar en las estepas. Por primera vez en generaciones, la idea de una sola Mongolia unificada dejaba de parecer imposible. Y en ese momento, Temujin dejó de ser solo un líder tribal. El siguiente paso cambiaría su destino para siempre. Cuando finalmente consolidó su poder, Temujin tomó un título que resonaría a lo largo de la historia: Gengis Khan, el gobernante universal. Pero ese nombre no era un final, era un comienzo. Bajo su liderazgo, las tribus mongolas dejaron de ser grupos dispersos para convertirse en una fuerza militar organizada, disciplinada y extremadamente eficiente. Su ejército no se basaba en la nobleza, se basaba en la lealtad y el mérito, y eso lo hacía diferente a cualquier poder que el mundo hubiera visto antes. Muy pronto, las estepas ya no serían su único objetivo. ¿Por qué un hombre que ha unificado un pueblo dividido inevitablemente empieza a mirar más allá de sus fronteras? Mucho más allá. Y hasta aquí la historia de Gengis Khan. Un hombre que pasó de la supervivencia en las estepas de Mongolia a cambiar para siempre el mapa del mundo.
Si te ha gustado este viaje por la historia, gracias por acompañarme en este episodio de Crónicas del Mundo. Si quieres descubrir más historias de imperios, conquistas y civilizaciones que marcaron la humanidad, puedes suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta la próxima.